Hello, ¿cómo están? Estoy sentada en el closet de mi casa, en donde vivo aquí en Cuernavaca, Morelos. Este es el primer capítulo de La Sensación Podcast. Estoy muy feliz de estar aquí, pero sobre todo estoy envuelta en un sentimiento de autocompasión por necesidad y también de orgullo de una vez por todas tomar este micrófono y sentarme aquí con ustedes a tener una charla como si fuéramos amigos, porque lo somos. Realmente no les puedo explicar la cantidad de veces que este podcast ha querido ver la luz. Incluso ya en el pasado hubo como un proyectito hermano, primo, no sé cómo llamarle, pero fue allá en el 2021, después de la pandemia, que yo tuve la grandiosa y hermosa oportunidad de colaborar con mi mejor amiga en un programa de radio. Y La Sensación era una sección dentro de su programa de radio en el que hablábamos de salud mental, de psicología, de desarrollo personal, traíamos todos los facts y todas las experiencias también. Contábamos mucho sobre cómo eso se ligaba a nuestras vidas como dos mujeres creciendo en un mundo hustler, y cómo ha sido nuestra experiencia encontrando nuestra voz y nuestro drive para seguir nuestros sueños y nuestros proyectos. Entonces, la verdad del asunto es quiero darle el inicio a este podcast con este tema de volver a empezar. ¿Por qué? Porque precisamente estoy en un momento de mi vida en el que estoy volviendo a empezar desde cero, en el que renuncié a un trabajo corporativo que me hacía bastante infeliz y que ahora estoy metiendo mis piecitos apenas a esta alberca que es la vida, que está llena de experiencias por vivir y sobre todo de miedos por superar cuando queremos ir por algo que nos apasiona y que nos llama. Y este tema se siente muy vivo ahorita para mí. Entonces la verdad es que soy una mujer perfeccionista rehabilitada y me ha costado muchísimo trabajo surfear esa vaina, sinceramente. Pero al mismo tiempo siempre ha habido una luz detrás de mi mente, detrás de mi realidad, en la que algo me dice, ese algo, mi intuición, de que una vida llena de logros y de sueños y de experiencias magníficas nos espera al otro lado. Pues este tema se sintió como muy vivo, muy burbujeante y decidí solo agarrar el micrófono y sentarme a grabar. No tiene ningún tipo de escaleta ni guión porque hecho es mejor que perfecto, y viniendo de una perfeccionista rehabilitada o en rehabilitación más bien todavía, me parece pues una especie de como full circle moment, no en su totalidad, pero como que vamos para allá. Y deseo que este capítulo, si es que estás escuchando, llegue a tocar algo en ti si es que estás en un proceso, o quizá no estás en un proceso, pero hay algo de tu vida que quisieras cambiar, otro camino que quisieras probar, otras experiencias que quisieras vivir, otros lugares que quisieras conocer, que la verdad es que a mí eso se me hace muy humano. Creo que es tonto pensar que nosotros como seres humanos no vamos nunca a desear más cosas para nuestras vidas. Hay un concepto que se llama como techos financieros, y ahorita ejemplificando como en el mundo de las finanzas, por ejemplo, es un concepto que se usa mucho cuando una persona, digamos que no ve en su mentalidad la posibilidad de tener más ingreso a lo que su mentalidad, pues su mente racional le ha dicho que es capaz de lograr. Entonces, por ejemplo, si una persona solamente ha ganado hasta 30,000 pesos mexicanos mensuales, si esta persona tiene este challenge de vivir este techo financiero, pues para avanzar y a lo mejor ganar más dinero o elevar tus ingresos, pues hay que romper esos techos. Y te ejemplifiqué ahorita en el mundo de las finanzas, pero realmente yo creo que tenemos techos mentales para muchas cosas en la vida, para
las posibilidades profesionales, para el tipo de relaciones que tenemos, la calidad de nuestras relaciones, la calidad de nuestra salud, la calidad de nuestra vida como un ente integral, como un elemento integral, en donde todo converge en sí mismo entre nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro autocuidado, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra contribución al mundo, nuestra salud física y emocional. Entonces, en este capítulo quiero compartirte un poco de lo que yo estoy viviendo, siendo una persona que decidió empezar desde cero y que, no te voy a mentir, me estoy cagando de miedo todos los días, y ha sido difícil, pero again, hecho es mejor que perfecto. Entonces, como puedes ver, bueno, no ver, pero escuchar, este podcast no está muy estructurado, pero a veces solamente hay que comenzar. A veces solamente hay que hacer the damn thing. Y es algo que yo me llevo repitiendo mucho tiempo, pero al mismo tiempo quiero tocar de forma breve pero importante el tema de la autocompasión. Creo que nosotros como seres humanos tendemos a ser muy autocompasivos con la gente de nuestra vida, con nuestras amigas, con nuestros papás, con nuestra familia. O sea, podemos ver de forma muy consciente y reconocer cuando una persona quizá no está en su mejor momento, quizá necesita algún tipo de apoyo, quizá está pasando una situación en su vida retadora, y es muy fácil para nosotros decir como, híjole, yo veo a mi amiga y le mando mucha luz, muchos abrazos, y estoy aquí con ella y la apoyo y la escucho y le hago saber que it's not the end, que los tropiezos y los obstáculos no son más que parte de la vida, que sinceramente la vida sería muy aburrida si fuera toda flat y sin ningún tipo como de desviación en el camino. Pero hacer eso con nosotros mismos es difícil. Es difícil y no estamos acostumbrados a hacerlo. Vivimos en un mundo en el que el deber ser está etiquetado por todos lados. Entonces, si tú estás a lo mejor en esta vuelta de entre los 25 y 30 años, y quizá no has logrado todo lo que alguna vez pensaste que era lo correcto de tener en esta edad, o sea, se construye un diálogo un poco duro y un poco exigente alrededor de tus expectativas de vida y de tus logros y de tus acciones diarias. Debería estar haciendo esto, debería tener esto ya, debería tener una pareja que X, Y, Z, debería tener este trabajo, debería ya tener este proyecto up and running y que me genere dinero, cuando en realidad nada de esto es natural. No llegamos a esta vida sabiendo cómo hacer estas cosas, sabiendo cómo emprender, sabiendo cómo decir que no, sabiendo cómo poner límites, sabiendo cómo cuidarnos. Al contrario, yo creo que es un mundo en el que constantemente se te avienta triggers y elementos que no te hacen bien, que la comida chatarra, que la Coca-Cola. No quiero irme mucho como a ese lado, pero creo que you get me, ¿no? O sea, qué fácil es ir a la tienda y qué barato es comprarte unas papitas en lugar de prepararte una ensalada. Qué fácil y más barato a lo mejor va a ser comprarte un paquete de galletas, a lo mejor comprarte una ensalada. Y recordemos que somos un mundo bastante desigual, en el que no todos tenemos las mismas oportunidades que los demás. Entonces, esta situación cuando vas creciendo, se va haciendo grande, y a veces es difícil surfear qué camino es el que realmente nosotros queremos tomar y no qué camino es aquel que sigue el deber ser. Entonces, regresando al punto que no concluí, quiero hacer un pequeño paréntesis. Ténganme un poco de paciencia porque yo soy una hermana neurodivergente. Hablando de la neurodivergencia, no me quiero meter en otro loop, pues precisamente a lo largo de mi vida adulta he decidido emplear y hacer el esfuerzo por
adoptar ciertos hábitos precisamente que fomentan la neuroquímica de mi cerebro. No sé si alguno allá afuera esté identificado sí, o sea, que se identifique con que no sé, o sea, a veces vivimos en un mundo demasiado sobreestimulante y que no es friendly con las mentes neurodivergentes, pero creo que en este año creo que me he dado cuenta de que a veces pongo más atención a ciertas cosas, que sí tengo mis loops de mucha distracción y mucho vaivén entre muchos pensamientos, porque desde pequeña he sido una mujer sumamente cognitiva, entonces pienso pienso demasiado las cosas, pienso demasiado los porqués, pienso demasiado mis emociones y esta situación creo que tiene un lado muy positivo y un lado muy negativo. Y como persona neurodivergente, pues ha sido todo un viaje, sinceramente. Pero desde tomar adaptógenos, desde dejar de tomar alcohol, desde dejar de tomar ciertos alimentos y reemplazar eso con hábitos como hacer cierto tipo de ejercicio, tener una vida de acuerdo a mi ciclo femenino, sin duda ha ayudado, pero ¿saben qué? También me doy cuenta que cuando estás en un momento como en el que me encuentro, donde estás empezando desde cero, la vida es triggering levantarte y pisar el nuevo día con incertidumbre de cómo va a ir ese día, con incertidumbre en tu corazón, porque pues estás haciendo algo nuevo, estás destapando y, y viendo nacer, permitirle nacer a una mujer u hombre, persona que nunca ha sido antes. Esto regresa un poco al tema de la autocompasión, que regresando al punto del que ya me desvié 2 veces ahora, que es el de qué estoy haciendo para hacer este proceso de empezar desde cero más llevadero, que si allá afuera hay alguien que está pensando en hacerlo o que estás en este camino conmigo, quizá puedas empatizar, quizá puedas conectar y quizá con mucha suerte o simplemente por coincidencia, algo de esto te puedas llevar y te pueda servir. Y como les dije, no tengo nada de script en este podcast. Estoy hablando desde el fondo de mi corazón, de un tema que se ha sentido muy burbujeante y muy vivo en este momento de mi vida. Y yo soy una persona sumamente estructurada, perfeccionista, ordenada, hasta cierto punto cuadrada, y eso me ha llevado a crear patrones de pensamiento que sinceramente no son muy buenos. Pero de nuevo, el ser así no es como una condena de vida. Yo, la verdad es que al estar en un momento de cambio y de transición, me di cuenta que es mejor hacerte amigo de la persona que eres, y si hay algo que no te está jugando a tu favor, quizá verlo como aprender a pensar flexiblemente. ¿Y qué es esto de pensar flexiblemente? Que las cosas no son blanco o negro. Las cosas tienen muchos matices, las situaciones, en la que no es A o B y ya te jodiste, sino que hay muchas formas de ver diferente una situación. Hay muchas perspectivas que nos pueden ayudar a ver una situación con otros ojos, con otro enfoque, y gracias a eso ver otro tipo de posibilidad dentro de la situación difícil que estés atravesando. No enumeré este número 1. No enumeré este número 1. Buenísimo, me encantó. Lo voy a anotar para frases célebres de Jime 2024. Yo tengo muchísimas frases célebres, pero bueno, comencemos este camino con esta bella frase que me acabo de aventar. Pero bueno, esa es, yo creo que la número 1. Muchas veces cuando estás en una situación de cambio, es muy difícil ver las cosas de diferente manera porque estás estresado, porque estás ansioso de que a lo mejor las cosas no las tienes en ese momento, o de que es difícil llegar a ese punto que tú deseas. Entonces la mente, como está programada para mantenerte seguro, ojo, la mente tiene muchas funciones, pero entre ellas y la más importante es que te quiere mantener seguro, te quiere mantener en un lugar en donde no haya riesgo, en donde no haya una posibilidad de
de daño. Pero en este lugar realmente no hay posibilidad de crecimiento, en esta zona segura donde no te va a pasar nada, que en mi caso esa zona segura se veía como un trabajo un tanto mediocre, donde yo por un buen tiempo no veía claro ningún tipo de camino de crecimiento, y a la vez mi sueldo pues era proporcional a esta situación, era un sueldo fijo, inamovible. Entonces yo, al ser una mujer que ya quiero vivir experiencias nuevas, diferentes, pero yo solamente conocí este único modelo de trabajo, y decir, ¿qué hay más allá de esto? ¿Qué tal si me abro a la posibilidad de que yo pueda crear un ingreso adicional con mis talentos, con mis pasiones? Eso me llevó a otro lugar de decir, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué es eso que por años, por seguir la norma y por estar en un lugar seguro, he dejado atrás, he dejado olvidado? Y ahora es mi chamba ir al interior y desempolvar cosas y reconectar con ese deseo de Jimé pequeña, quizá de ser una actriz, o de trabajar con arte, o de trabajar con mujeres, con personas. Algo que puedes hacer que te puede ser útil es preguntarle a tus papás o a la gente que te vio de niño, a tus abuelos, a algún tío, algún familiar, qué es lo que a ti te gustaba hacer de pequeño, qué es lo que a ti te saca una sonrisa en el rostro y te despertaba una chispa en el corazón cuando estabas haciendo. A lo mejor eran manualidades, a lo mejor era jugar fútbol. Y ir recogiendo esos recuerdos, ir conectando con ellos y darte cuenta qué es lo que tu niño interior quiere y desea. Y yo te quiero decir que los deseos de ese niño o niña interior, aunque ya creciste quizá, aunque a lo mejor ya estás inmerso o inmersa en un mundo que, a ver, o sea, tampoco nos vayamos fuera de la realidad. Es un mundo capitalista y necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades. Pero cuando yo me hice esta pregunta, algo conectó en mí y me di cuenta de que me estaba haciendo difícil salir de este lugar seguro, porque es lo que yo he conocido por casi 8 años, desde que yo entré a la universidad y después comencé mi vida laboral. Únicamente he conocido este modelo de trabajo. Entonces, ¿yo por qué pensaría que para mí es natural creer que, o bueno, saber for a fact que hay más posibilidades? Que, a ver, yo lo sé porque no es como que los emprendedores o los freelancers o la gente que se dedica a otro tipo de actividades económicas estén escondidos por ahí, por la vida. Pero, o sea, uno los ve, pero también si tú no te abres a la posibilidad de que quizá esa realidad de ellos puede ser también la realidad tuya, y también de tener un diálogo honesto contigo, de decir, esta actividad que yo estoy haciendo, y estoy hablando como de trabajo, pero a lo mejor puede ser muchas cosas más, a lo mejor una carrera, a lo mejor un lugar, una ciudad en la que estás viviendo, a lo mejor un círculo de amigos, pero decir, esta situación que estoy viviendo realmente me está haciendo feliz, o sea, me está haciendo cultivar a la persona que yo deseo ser. Creo que esta sería mi número 2, tener un diálogo honesto contigo mismo sobre cuáles son esos deseos, esas necesidades profundas que realmente tienes, que realmente no necesidades como en el sentido básico, como de alimentarte, bañarte, sino cuál es mi necesidad quizá emocional que he dejado atrás por seguir la norma y por seguir un camino que de cierta forma ha sido un poco autoimpuesto, porque es lo único que he conocido. Eso no significa que seas una persona tonta, floja o irresponsable, o sea, como de decir, ay, ¿por qué no me estoy haciendo cargo de mí o de mi vida o de mis sueños? Eso no significa eso, significa que has estado viviendo la cantidad de años que tengas con las programaciones mentales que adoptaste cuando estabas creciendo. Eso es algo que es súper importante recordar, que nosotros, cuando éramos niños, éramos como esponjas. De los 0 a los 7 años, somos esponjas y vamos absorbiendo en su totalidad todo lo que vamos viendo. Somos como un reflejo de lo que nos rodea, de nuestros padres, de nuestro primer núcleo social, que es la familia, de nuestros espacios sociales, de lo que te enseñan en la escuela. Entonces, para mí esto es todo un viaje, o sea, porque ahora yo sabiendo esto, pienso mucho,
¿qué haría yo diferente si fuera mamá? Si en algún momento quisiera yo ser mamá, ¿cómo le presentaría el mundo a mis hijos? Pero bueno, ese es un cuento para otro podcast. Muy interesante, lo voy a ir anotando. Pero bueno, este podcast no tiene orden, entonces vamos a seguir con esa narrativa. Es el único orden que vamos a seguir, que no tiene orden. Entonces, número 2, tener un diálogo honesto contigo misma. Y te voy a decir algo, eso quiero que sepas que no es de la noche a la mañana. A veces vamos por la vida agarrando máscaras que no nos corresponden y llenándonos de situaciones que no nos corresponden, que son ajenas a nosotros. Pero de cierta forma así es como está moldeado el mundo. Yo creo que por eso es tan importante desde una joven edad, si te es posible, hacer trabajo de conciencia. Si está en tus posibilidades, ir a una terapia me parece uno de los recursos más maravillosos que hay. Hablar con alguien y que ese alguien sea tu espejo y que te ponga en la cara las cosas que quizá no estás viendo con claridad, pero que son importantes para que tú desbloquees esos siguientes niveles en tu vida. Y no es el único recurso. O sea, de nuevo, la realidad es que no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero a lo mejor puedes ver videos en YouTube acerca de desarrollo personal, acerca de cómo poder relacionarte con el perfeccionismo, cómo poderte relacionar con el síndrome del impostor, cómo poder trazar un camino de vida auténtico, escuchar podcasts, leer libros. Me dan muchas ganas de hacerles recomendaciones en este podcast. Como estamos en un primer capítulo muy messy, lo voy a dejar para el siguiente, pero eso es una realidad. Yo tengo una biblioteca muy amplia porque yo soy una persona que me gusta mucho el desarrollo personal y me encantaría compartirles con ustedes un par de recursos que yo he ido recogiendo en mi camino de autodescubrimiento a lo largo de estos años. Pero número 1, terapia, o sea, de las cosas que puedes hacer para trabajar esta conciencia. Número 2, si no tienes acceso a terapia, el internet nos ha literal abierto las puertas de una realidad sin barreras. Entonces hay muchísimo contenido de conciencia, de trabajo de conciencia. Hay mucho contenido incluso en plataformas de streaming como Netflix. Hay un documental buenísimo que se llama... Es de Brené Brown. Y Brené Brown, espera, no olvidé que te debo el nombre, déjame solamente confirmarlo con el internet. Es una mujer que se ha dedicado a estudiar la vulnerabilidad y la pena. Ella tiene una TED Talk que se llama El poder de la vulnerabilidad, pero también tiene una charla en Netflix que se llama Be Brave, se llama Sé Valiente. Y me toca una fibra muy sensible en este momento porque yo sentarme aquí en el closet de mi papá y grabar este episodio es algo muy grande para mí porque es algo que he querido hacer por mucho tiempo y aunado a este perfeccionismo que yo he tenido y que he sufrido, para mí era muy difícil no ver y dejar pasar por alto el es que no se escucha bien, es que hay mucho eco, es que no tengo un programa para editar, es que. La actitud o ¿cómo decirle? Sí, la actitud esqueísta creo que es de las cosas que más nos hacen cerrarle la puerta a nuestros sueños. Ese mal hábito de siempre ver las cosas desde un punto de vista de carencia y de escasez, de todo lo que no tienes para hacer algo, y también como este aferre a que las cosas desde un inicio sean perfectas. Es algo nuevo que estás haciendo. Nosotros no nacemos sabiendo hablarle a una cámara. Nosotros no nacemos con un celular en la cara. No nacemos con un micrófono en la cara. Entonces, ¿por qué pensarías que es natural para ti? ¿Y por qué te exigirías que quieras que sea perfecto o sea, desde el principio? O sea, es irracional. Este podcast estoy segurísima que va a ser como un trabajo de espejo. Y se está poniendo muy deep, pero bueno, para eso es el podcast, ¿no? Entonces, aquí estamos a partir de un deseo enorme y puro de compartir y de vencer esos miedos, porque la verdad es que las cosas se atraviesan y se resuelven, o sea, las cosas son los miedos, haciéndolo. En esta experiencia que yo estoy teniendo, a ver, aquí va la número 3. Creo que o sea, ya dijimos la 2, que es tener un diálogo honesto. La 1, que es hacer un trabajo de conciencia, me parece. Como no tengo guión, pues no estoy segura, pero bueno, regresaremos a escuchar este podcast a ver qué tal quedó.
pero no ahora. Y el tercero, yo creo que sería precisamente lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo y haciendo, sí, también, hacerlo. Yo creo que, mira, te voy a decir algo, esta necesidad, esta necedad de que queremos que las cosas sean perfectas desde el día uno, es algo completamente autoimpuesto, es algo completamente proveniente de un sentimiento de vergüenza internalizada que tenemos como seres humanos, porque vamos por la vida expuestos a muchos estímulos, que ella lleva haciendo contenido un montón de rato y cómo voy a yo hacer un podcast cuando hay muchísima gente que está haciendo podcasts perrísimos con invitados increíbles, con una calidad brutal. O sea, yo qué tengo que ofrecer al mundo, es que. Entonces, ese miedo se atraviesa haciéndolo, sentándolo con lo que tengas y demostrándote a ti mismo que eres capaz de hacer eso que te da miedo, que eres capaz de hacer cosas difíciles. Porque si es algo nuevo para ti y te aterra, definitivamente es algo difícil y deberías reconocer eso en ti. Deberías reconocer que hacer este tipo de cosas, vamos a suponer que eres una persona que quiere hacer contenido, ponerte a hablar a una cámara, a compartir tu punto de vista sobre algo, a compartir tu visión, a conectar con personas. Te lo juro que no todo el mundo lo hace. Un pequeño porcentaje se atreve a hacerlo. Y eso a mí me parece de gente súper, súper valiente. O sea, de gente que dice fuck that, fuck el que dirán, y lo hace. Y te voy a decir algo, o sea, ahorita esto me sonó muy poético porque me estaba yendo por esa línea, pero yo creo que la naturaleza de esta gente valiente es que lo hace aún con un chingo de miedo y un montón de incertidumbre y un montón de inseguridad sobre lo que está haciendo, sobre lo que está diciendo. Pero a veces la única manera, the only way is through. O sea, la única forma en la que lo vas a atravesar es haciéndolo. Soy una persona que me gusta muchísimo hacer journal. Es un recurso que a mí sinceramente me ha salvado la vida. Journal en el sentido como de escritura, escribir en un diario, escribir mis sentimientos, mis emociones. Eso también, ahora se me prende el foco, eso también es una súper buena herramienta para el trabajo de conciencia. Es una súper buena herramienta. Estoy segura que se escucha cañón mi ASMR de cómo trago saliva porque estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa, pero contenta de estar aquí y a ver cómo sale este primer capítulo. Pero regresando al tema del journal, eso es algo también que puedes hacer mucho para el trabajo de conciencia y sinceramente me parece algo muy sanador. Hablando de esto que mencioné, de que no siempre todos tenemos los recursos para a lo mejor pagarle a un terapeuta o tener algún tipo de terapia, de psicoterapia. El journal, el cuaderno funciona como tu espejo y de darte cuenta de lo que estás viviendo, de lo que estás viviendo y no te parece, que estás viviendo y te gustaría cambiar, de a lo mejor una situación que traías un poco atorada y el papel te lo está desenvolviendo, te lo está revelando. Con el tiempo les voy a ir compartiendo en este podcast mis herramientas favoritas, definitivamente de journaling creo que les voy a compartir mucho porque como les digo es algo que a mí me ha revelado muchísimo sobre mí, sobre mi mente, sobre mis patrones de comportamiento y a veces puede ser muy resistente, sin duda. Número uno, si no tienes el hábito, claro que te va a causar resistencia hacerlo al principio. Número dos, a veces puedes sentirte como un poco tonto o un poco como, ay, ¿qué es esto? Como cringy, sentarte a escribir sobre ti, pero trust me on this, solamente hazlo, solamente siéntate, quizá ni siquiera empieces con ningún tipo de orden, porque mucha gente se conflictúa con, es que, ¿qué escribo? Quizás si estoy sentada aquí en el closet de mi papá y estoy grabando mi primer podcast, este es un proyecto que yo quise hacer desde hace mucho tiempo, pero por X, Y, Z no ha surgido y eso me ha, see what I did there, o sea, es un ejemplo pues. Entonces, aunque te pueda dar resistencia, el journaling es muy positivo porque te empieza a soltar. Tú le das la entrada empezando a escribir de lo que tú quieras y te lo juro 100% for a fact, bueno, no lo sé, quizá un 90 porque no te conozco, no tengo conciencia de realmente cómo es todo el mundo, pero estoy muy segura porque lo he visto que en la mayoría de los casos sí es así, te vas a empezar a soltar, vas a empezar a conectar y vas a empezar a escribir y a revelar todo eso que tienes en tu interior. Ahora que estoy en un proceso de cambio, empezando desde cero, estoy escribiendo en el día una cosa o dos, o si puedes tres, por las cuales estás agradecida hoy. A veces podemos pensar que es muy complicado hacer esto, como estoy agradecida porque
tengo capacidad de cambio y de elección, y eso me está permitiendo el día de hoy llevarme a un mejor lugar. A veces la mente va a hacer esto, o sea, como que la mente es una cosa impresionante y fascinante, a mí me apasiona y yo creo que aquí voy a compartir mucho de mis propios conocimientos, pero a lo que voy es que fíjate en lo mundano. Gracias que el día de hoy tengo ojos para ver esta serie que me mama y que la puedo disfrutar por 1 hora y me puedo hacer papa en la cama viéndola. Gracias porque tengo manos para prepararme un desayuno delicioso. Gracias porque tengo con qué hacer un desayuno delicioso. O sea, de verdad que a veces ese tipo de cosas tan mundanas las olvidamos cuando hay gente que realmente no tiene ni qué comer, cuando hay gente del otro lado del mundo que está viviendo atrocidades inimaginables y a veces nuestra propia mente nos hace sentir que nuestra situación es lo peor del mundo, es lo peor que nos puede estar pasando. Ay, es que no voy a hacer, no sé qué hacer con mi vida, ay, es que es muy difícil emprender este proyecto. Y si ves esa bigger picture, esa imagen grande de la situación, eres muy bendecido por un montón de cosas. O sea, aunque haya personas que realmente no puedan ni ver cerquita algo por lo que pueden estar agradecidos, te prometo que todo el mundo tiene cosas por qué estar agradecido. Siguiendo con los prompts, ¿qué es una cosa? Vámonos a lo simple, ¿qué es una cosa que te gustaría lograr este día? Y me gustaría que no lo llevemos tanto como a nuestras metas profesionales o personales. Nuevamente dejémoslo en lo mundano, porque así nos vamos creando evidencia y le vamos dando evidencia a nuestra mente que estamos teniendo un progreso, que estamos haciendo cosas positivas en nuestra vida, que no todo es difícil, que no todo es súper retador como pensamos, que bueno, o sea, sí es retador, pero no imposible, y que somos capaces de atravesar las cosas que estemos viviendo. Entonces, un ejemplo sería como sobre esta línea que te comparto de lo mundano. Hoy me gustaría llamarle a mi mamá, que ha estado súper ocupada, y yo también he estado súper ocupada, y no hemos podido tener un catch-up en varios días y me gustaría saber cómo está. Entonces hoy le voy a llamar. Hoy me gustaría concentrarme y fijar mis pensamientos en las herramientas que tengo a mi alcance para crear esto que quiero crear. Bueno, ahí medio me salí porque, o sea, como que sí, en la parte de crear, pues sí podemos crear cosas para nuestra vida, para nuestra profesión, pero podrías enfocarlo en a lo mejor crear un momento bonito con tu familia, si es que vives con tu familia o con una persona cercana a ti o que veas o que frecuentes. Hoy me gustaría llevarle un gansito al vigilante de mi edificio. Esas cosas pequeñas, mundanas, como dar algo a alguien, darle un servicio o incluso darle una sonrisa a un extraño en la calle. Yo sé que suena muy corny, pero ese tipo de cositas son las que nos conecta a que en nuestra vida hay cosas muy lindas y muy positivas, si lo decidimos ver, porque la vida y todos los días es un juego de elecciones. Y nosotros se nos olvida lo fregadamente bendecidos y privilegiados que somos de tener ese poder, ese superpoder de elegir. Hoy me levanto y elijo ver la vida con ojos de oportunidades en vez de dificultades. ¿Qué de esta situación de que yo, por ejemplo, regresando a lo mejor con esta situación que yo te comparto, que ahora estoy tripeando un poco, sí que el oversharing y así, pero bueno, voy a dejar el tema del oversharing, que me da mucha risa para otro capítulo. Pero esta parte como de decidir dejarlo seguro y dar un salto de fe a proyectos ya más míos, personales, más creativos, pero que al final del día son como pues un emprendimiento, ¿no? Que si solamente has conocido un modelo de trabajo seguro, o sea, yo luego les digo estos modelos de trabajo o de vida, o sea, como de el 9 to 5, si solamente has conocido ese modelo de trabajo, lógicamente va a ser retador para ti decidir crear algo, y como tu mente te quiere regresar a lo seguro porque es su naturaleza, tenerte protegida, protegido, vas a ver en tu vida muchos retos, y no es que no haya retos, pero es que tenemos este poder de elegir, ver las cosas como obstáculos, como dificultades, o como sí algo difícil, pero que estoy dispuesto a atravesar, porque después de aquí hay una oportunidad, porque si yo siento en mí y conecto con esta luz de que soy una mujer creativa, de que a lo mejor yo puedo encontrar una solución para alguien dentro de un nicho que me apasione, dentro de una actividad que a mí me guste mucho hacer, que disfrute,
ahí hay una oportunidad, pero se trata de conectar con este poder de elección. Yo creo que esa te la dejaría como la cuarta, como el pilón de este capítulo. Esos son los ejercicios y los puntos de cómo es empezar de cero y lo que te puedo compartir de forma muy caótica y messy, desordenada, poco pulcra, muy, muy triggering para mi sol en Virgo, que esa es otra historia también para otro podcast. Ya ven, de aquí han salido muchas ideas para más contenido, entonces solamente atrévete a hacerlo. Solamente atrévete a publicar ese video, ese programa en YouTube, escribir esas 5 primeras hojas de tu libro, a grabar ese podcast, a grabar ese audiolibro, a aplicar para ese trabajo que deseas. O sea, yo sé que hablé mucho como del 9 to 5 como una situación como muy segura y como un poquito en tono negativo, pero también un side note que yo quiero hacer es que la verdad es que no lo satanizo, simplemente es una experiencia que yo he vivido y que no me ha dado como la satisfacción que he buscado en mi vida y que estoy pisando nuevas posibilidades y que estoy segurísima, segurísima que hay un buen de gente allá afuera que también ha vivido esta experiencia, güey. O sea, no soy la única. Y a ver, te quiero dejar también con otra cosa. A veces nos sentimos muy solos en nuestro viaje de lo que sea que estemos atravesando, en nuestros retos, en nuestras dificultades, pero si tú sientes eso, ese miedito como de atreverte, ese miedito a lo mejor de poner un boundary, un límite con alguien, ese miedito a lo mejor de expresar algo que has querido por mucho tiempo y no te has atrevido, si tú lo sientes vivo, significa que hay alguien más en el mundo que lo está viviendo también. Entonces, eso te puede servir para sentir que no estás solo o sola, que hay mucha gente que está pasando por situaciones de cambio, de retos, y la única constante en la vida es el cambio. Yo practico mucho meditación y meditación con enfoque de mindfulness, de atención plena, y uno de los preceptos de las premisas que comparten muchísimo es el de la impermanencia. Y usan muchos analogías con la naturaleza, porque la naturaleza siempre está cambiando, la naturaleza siempre está evolucionando en estaciones. Los ecosistemas tienen momentos en los que están completamente secos y otros en los que están completamente llenos de flores y de vida. Entonces, ¿por qué pensarías que tú, siendo una creación de lo mismo que el universo o Dios en lo que creas, creó la vida, creó el mar, el océano, las estrellas? Literalmente hay prueba de que estamos hechos de polvo de estrellas. Después te busco ese dato y te lo doy bien. Pero eso se me hace algo precioso, quizá para algunos un poco cursi y un poco corny, pero se me hace muy lindo decir, estoy hecha de polvo de estrellas. ¿Por qué pensaría que eso que quiero hacer no es posible para mí cuando estoy hecha de lo mismo que están hechas las montañas y el mar y el océano? Y bueno, voy a parar esta idea aquí porque luego me apasiono y me puedo poner muy imaginativa y muy cursi. Pero bueno, baby, este es el primer capítulo oficial de La Sensación Podcast, en donde te voy a compartir muchísimo de las herramientas que he ido recogiendo en esta vida caótica de crecimiento y muy bella. No te quedes con esa idea. O sea, ha sido precioso elegir cosas diferentes, ha sido precioso darme la oportunidad de hacer cosas diferentes con mi vida, aunque estoy cagándome en los pantalones, pero supongo que no soy la única. Entonces, te quiero dejar con el resumen de este podcast. El número 1 que puedes hacer, a ver si me acuerdo porque no lo anoté, hacer trabajo de conciencia. Ya ves qué niña tan inteligente soy. Hacer trabajo de conciencia de la manera en la que tú puedas, con lo que tú tengas. A veces incluso hablar con un amigo, decirle cómo te sientes. Puede ser un trabajo de espejo para que ese amigo, si tú lo permites, te diga lo que a lo mejor piensa de tu situación, a lo mejor algo podría ser diferente. Cuando nos abrimos a compartir y dejamos de estar cerrados con nuestros problemas, nos damos cuenta de que hay muchísimas perspectivas y soluciones. Entonces, número 1, hacer trabajo de conciencia. Si estás en un momento de cambio o estás pensando empezar desde cero o ya estás empezando desde cero, cosas que te pueden servir. Número 1, hacer trabajo de conciencia. Número 2, ser honesta contigo, tener ese diálogo de decir, Jime, María, Dani, Juan, bebé de luz, precioso, preciosa, mírate en el espejo. Reconoce tu belleza como persona, reconoce lo afortunado que eres por tener ojos, por tener orejas, por tener manos, y pregúntate, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Te lo mereces, pero empieza a tener ese diálogo contigo mismo. Número 3, a partir de aquí yo voy a anotar todos mis puntos claves de mi podcast, pero mira,
Ya, mira, ya ves cómo las cosas me van llevando así solitas. Creo que la 3 era hecho es mejor que perfecto, ¿no? O sea, solamente atreverte a hacerlo. Agarrar tu celular, grabar ese primer video, subir esas historias, aplicar para ese trabajo, renunciar a ese trabajo. No me voy a clavar mucho aquí porque tampoco quiero darte ideas. O sea, a veces aventarte al vacío. Mira, aquí está saliendo mi Virgo nuevamente. Sin un plan puede ser triggering. A veces es justo lo que necesitas. A veces necesitas un poco de desorden para encontrar orden. Entonces, el número 3, hecho es mejor que perfecto. Número 4, que me acuerdo que era un pilón. Jeje, ¿cuál era? Bueno, lo que me acuerdo, te voy a dar los ejercicios de journaling que te recomiendo como aditamento a tu trabajo de conciencia. Una cosa o dos o tres, las que tú quieras, por las que estás agradecido. Te recomiendo escribir en la mañana. Te comparto lo que me sirve a mí. Puede que haya gente que se despierta y lo que primero necesita es una taza de café, lo primero que necesita es salir a correr, lo primero que necesita es quizá dormir más. Esto es completamente lo que a mí me está sirviendo en este momento. Escribir por lo que estoy agradecida, incluso enfocándome en lo mundano. Estoy agradecida por tener piernas que me permiten dar un paseo. Estoy agradecida por poderle dar un abrazo a mi papá, porque mi papá está vivo, porque puedo compartir con él. Todo eso nos conecta con lo que hay positivo en nuestra vida. Después de esto, algo que me gustaría lograr en el día, no 100% relacionado a quizá una meta muy grande que tengas, que a ver, está perfecto que lo hagas, porque al final del día pues sí tenemos que avanzar de alguna manera, o sea, ponerte metas con ese proyecto o eso que quieres llevar a cabo, está bien, positivo, pero a ver, para fines como de que conectes con tu agradecimiento, tu gratitud, que es una energía maravillosa y súper expansiva, y que te conectes con todo lo que sí está bien en tu vida, puedes relacionarlo a igual, de nuevo, como a cosas mundanas. Hoy elijo tener pensamientos positivos sobre mi cuerpo. Hoy elijo estar en paz con las decisiones que he tomado en mi vida. Nos atormentamos de verdad como la puta madre sobre nuestras decisiones pasadas y también sobre decisiones que no han siquiera llegado. Entonces, hoy, te doy un ejemplo, hoy elijo estar en calma y en paz con las decisiones de mi vida. Ay, no te di una tercera que, bueno, puede ser un bonus. Puedes pedir por algo que esté pasando en el mundo. Puedes pedir por alguna persona que a lo mejor no se la esté pasando tan bien en este momento. Not doing it all about you, ¿sabes? O sea, eso también te conecta como con el sentido de qué forma yo puedo usar un pensamiento positivo a alguna situación del mundo. Por ejemplo, a mí, híjole, no les puedo explicar cómo me bajonea. Incluso a veces me da un sentimiento de culpa muy grande. El saber todo lo que está pasando al otro lado del mundo, en Medio Oriente, las guerras que están ocurriendo, la gente inocente que está muriendo. Pensar en este tipo de atrocidades y a veces yo me siento culpable de decir, y yo aquí sentada llorando porque no sé qué hacer con mi vida. Creo que en algún momento de este podcast te mencioné que veas la bigger picture. Viéndolo así, dime tú si no se vuelve una estupidez eso que estás viviendo y que no lo invalides porque no es que no tenga valía, pero a veces cuando hacemos este tipo de ejercicios de te pido universo, te pido Dios o te pido solamente plasmarlo en el papel si es que no crees en algo o en alguien, que el mundo esté en un mejor lugar en el futuro o en un mejor lugar hoy, que todas esas personas que no tienen un plato de comida, que no tienen un techo, encuentren un resguardo, que alguien haga algo por ellos en este mundo, que todos esos perritos que a lo mejor no tienen hogar encuentren un resguardo el día de hoy. Ese tipo de cosas también te conectan con que somos muy diminutos y a veces pensamos que nuestros problemas son una enorme masa que abarca todo el mundo cuando somos seres muy pequeños, pero muy grandes a la vez. Voy a acabar este podcast con filosofía. Pero bueno, you get what I'm saying. Te mando demasiados besos y demasiado amor. Espero que de alguna u otra manera este podcast haya sido de utilidad. Si fue de utilidad para una persona allá afuera, me doy por bien servida. Sinceramente yo pensé que este podcast iba a durar como 10 minutos, pero ahora veo que llevo 52. Pero qué bien, porque qué bien se siente soltarse y solamente hablar de la mierda que a veces estás pasando. Y las redes sociales nos han abierto una puerta gigante para conectar con los demás. Recuerda lo que te dije ahorita, en algún momento de este podcast, de estos 52 minutos. Y si tú sientes un dolor o un sentimiento pesado, o no nos vayamos a lo negativo, una alegría increíble de que a lo mejor hoy decidiste
estar en calma con tus pensamientos. El día de hoy te sentaste e hiciste un ejercicio de journaling y te empezaste a dar cuenta de cosas, de que eres capaz de elegir mejores cosas para tu vida. También significa que hay gente que vive en esa alegría. Y pensar así es como nos empieza a cambiar la mentalidad y comenzamos a construir resiliencia para movernos de los lugares que ya no nos sirven, de los lugares que ya no nos corresponden, de los lugares que ya no están alineados a quienes queremos ser. Te mando demasiado amor, sea lo que sea que estés viviendo. A lo mejor ni siquiera estés viviendo algo así, pero decidiste escucharme, decidiste compartir tu recurso más valioso conmigo, que es tu tiempo y tu energía. Y por eso te doy las gracias infinitas. Te estoy mandando un montón de luz en este momento y un montón de abrazos. Yo soy esta niña, soy la niña del universo y de los polvos mágicos. Entonces, that's the vibe. That's the vibe, baby. Y ahora me voy a ir a ver cómo edito esta vaina. La sensación podcast ya nació. Y de aquí para el real. Ojalá. Te quiero muchísimo. No estás solo ni sola. Y espera más capítulos con herramientas, experiencias y pasos a seguir quizá que me han servido, a algunos otros que no me han servido. Historias transparentes, honestas y mucho, mucho, mucho sentido y deseo de conectar con gente allá afuera. Te adoro. Nos vemos. Bye.